Nadie supo con certeza qué ocurrió aquella noche de octubre de 1766, cuando los vecinos de Santa Inés del Rosal se atrevieron a cruzar los portones oxidados de la hacienda El Olvido. Se encontraron con una escena que desafiaría toda lógica. La mesa del comedor estaba servida, la comida aún caliente, el pan recién horneado desprendía vapor y las velas apenas comenzaban a consumirse. Pero no había ni rastro de los Cifuentes, ni de sus hijos, ni de los criados, ni siquiera de los animales. La casa entera estaba en silencio, como si sus ocupantes hubieran sido arrancados del mundo en un instante. Lo más aterrador era el orden, nada estaba fuera de lugar. Las sillas estaban cuidadosamente alineadas, las copas llenas de vino tinto brillaban bajo la luz mortecina de los candelabros y una música suave, proveniente de un clavicordio lejano, seguía tocando como si una mano invisible lo ejecutara. A partir de ese momento, el nombre de la familia Cifuentes quedó marcado en la historia del pueblo como una herida abierta, y la hacienda El Olvido se transformó en un santuario del miedo. Pero ¿quiénes eran los Cifuentes? ¿Y por qué su historia se cuenta en susurros incluso 2 siglos después? Lo que estás a punto de descubrir no es una leyenda ni una exageración de las viejas comadres del pueblo. Es un relato rescatado de documentos reales, cartas, diarios y testimonios que han sobrevivido milagrosamente al paso del tiempo. Es una advertencia, y quizás una clave para entender por qué hay linajes enteros condenados a desaparecer. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal. Historias como esta merecen ser contadas con rigor y profundidad, y aquí encontrarás las más escalofriantes, documentadas y ocultas del mundo hispano. Activa la campanita para no perderte ninguna revelación. Volviendo a Santa Inés del Rosal, conviene saber que este pequeño asentamiento, perdido entre las montañas de Antioquia, apenas aparece en los registros oficiales del virreinato. Fundado en 1721 por colonos desplazados desde Tunja, el pueblo prosperó modestamente, gracias al cultivo de café, el trueque de sal y el comercio de mulas. Pero siempre fue un sitio aislado, celoso de sus costumbres, profundamente católico y regido por supersticiones más fuertes que cualquier edicto real. Para 1765, Santa Inés contaba con apenas 700 almas. Era un lugar en el que todos se conocían, todos se confesaban ante el mismo cura, y todos obedecían al corregidor don Jacinto Arango, un criollo severo con fama de justo. Fue entonces cuando llegaron los Cifuentes, precedidos por rumores y escoltados por una caravana de 30 mulas, carruajes de lujo y decenas de esclavos. Venían desde Cartagena, aunque nadie sabía por qué una familia tan acaudalada había decidido abandonar la comodidad de la costa para internarse en aquel rincón olvidado por Dios. Don Eusebio Cifuentes, el patriarca, se instaló con rapidez. Compró grandes extensiones de tierra a campesinos endeudados, adquirió la hacienda más grande, una casa vieja y abandonada llamada El Olvido, y contrató obreros para remodelarla. En pocos meses, la casa se transformó en un palacete barroco de 2 pisos, con vitrales importados, fuentes de mármol y un salón de espejos que reflejaban la luz como si el día no terminara nunca. Pero lo que más llamó la atención del pueblo no fue su riqueza, sino el aire de sombra que lo rodeaba. Don Eusebio apenas hablaba. Caminaba siempre acompañado de 2 hombres vestidos de negro, que nadie sabía si eran guardias o consejeros. Sus hijos parecían salidos de otro mundo. Una hija mayor que nunca bajaba la mirada, un hijo con la piel cenicienta y los ojos perdidos, y otro que hablaba de libertad en un tiempo donde eso se castigaba con la horca. La servidumbre no decía palabra, y por las noches se oían cánticos extraños salir de las ventanas cerradas de El Olvido. Algunos decían que practicaban brujería, otros que eran herejes disfrazados de nobles, pero todos coincidían en una cosa: desde que los Cifuentes llegaron, el pueblo ya no dormía igual. Las mujeres abortaban sin causa médica, las cosechas se pudrían antes de ser recogidas, y las aguas del río se volvieron espesas como aceite.
Un año después, cuando desaparecieron, nadie se atrevió a tocar nada. La casa fue sellada con cruces, y el nombre de El Olvido se convirtió en un presagio. Pero el tiempo no sepultó la historia. Al contrario, la mantuvo viva. Hace apenas unos meses, un descendiente lejano del corregidor Arango encontró un baúl escondido en la vieja capilla del pueblo. Dentro había papeles, cartas, objetos envueltos en telas con símbolos extraños, y entre ellos, un diario. Un diario firmado por Teresa Cifuentes. Es a través de sus palabras que, por primera vez, conoceremos lo que verdaderamente ocurrió en esa casa. Y quizás descubramos por qué algunos linajes están destinados no solo a desaparecer, sino a ser borrados incluso de la memoria del mundo. Don Eusebio Cifuentes llegó a Santa Inés del Rosal una mañana de marzo de 1765, cuando la niebla aún cubría las laderas como un sudario espeso. Su presencia rompió la rutina del pueblo como un trueno en día claro. La caravana que lo acompañaba descendía lentamente por el camino de piedra, compuesta por carros cubiertos con telas finas, esclavos de piel lustrosa que caminaban en silencio, y un carruaje principal, negro y brillante, tirado por caballos blancos que no parecían propios de estas tierras. Los niños dejaron sus juegos para observar, las mujeres cruzaron los dedos bajo los delantales, y los hombres, desconfiados, no apartaron la mirada hasta que el último carro desapareció por el sendero hacia el olvido. Nadie, en toda la historia del pueblo, había llegado con tal despliegue de riqueza. Pero más que la ostentación, lo que dejó a todos con el alma en vilo fue el rostro del hombre que descendió del carruaje. Don Eusebio tenía un porte firme, una mirada que pesaba como plomo y una voz que se oía poco pero imponía silencio. Vestía de negro, con guantes de cuero y un sombrero ancho que nunca se quitaba bajo el sol. A su lado caminaban dos figuras altas, cubiertas con capas oscuras y rostros impasibles, que nadie se atrevió a interrogar. El corregidor Jacinto Arango, acostumbrado a imponer su autoridad con facilidad, se encontró súbitamente incómodo cuando estrechó la mano de aquel hombre. La historia oficial que trajo consigo era sencilla. Venía de Cartagena en busca de clima más benigno para la salud de su hijo menor. Había enviudado joven y sus negocios marítimos le habían dado fortuna, pero ahora buscaba tranquilidad. Traía consigo a sus 3 hijos, a quienes el pueblo no vería de cerca hasta semanas después: Teresa, la primogénita de 20 años, Jerónimo, de 17, y Pedro, de apenas 11. También lo acompañaban sirvientes, educadores y un médico particular que, según decían, había estudiado en Alemania. En apenas 15 días, don Eusebio compró terrenos que generaciones enteras de campesinos habían cultivado sin poseer. Cancelaba de inmediato, en oro, sin regatear. El alcalde parroquial le concedió permisos especiales para reconstruir la antigua hacienda El Olvido, que llevaba décadas en ruinas. Y aunque muchos consideraron una locura vivir tan alejado del casco central, él insistió en que allí había encontrado lo que buscaba. La reconstrucción fue rápida, precisa, casi obsesiva. El patio fue pavimentado con lajas traídas de Tunja, las ventanas se cubrieron con vidrios de color ámbar, y el pozo antiguo fue cerrado con una tapa de hierro forjado que nadie más podía levantar. La llegada de los hijos ocurrió de manera más discreta. Teresa fue vista por primera vez al anochecer, caminando sola por el sendero entre la iglesia y la botica. Tenía el cabello recogido en una trenza larga, los ojos oscuros e insondables, y una palidez que contrastaba con la vitalidad del entorno. No respondía a saludos, pero tampoco parecía altiva. Era como si caminara en otro tiempo, arrastrando consigo un silencio ajeno. Jerónimo, en cambio, fue avistado días después, montando un caballo negro con gran destreza. Vestía de forma provocadora, con una capa corta y botas altas, y fumaba tabaco como un adulto. Varios lo vieron beber aguardiente en la taberna del pueblo y hablar de ideas extrañas, como la independencia y la libertad del yugo español.
Nadie sabía de dónde había sacado tales palabras, pero su tono era apasionado y su mirada encendida. Pedro, el más pequeño, apenas fue visto por fuera de los muros del olvido. Los pocos que lo vieron lo describieron como enfermizo, casi translúcido, con ojeras pronunciadas y una tos seca que lo perseguía incluso en sueños. Siempre iba acompañado del médico alemán, quien anotaba cosas en un cuaderno pequeño y nunca hablaba con nadie. En las misas dominicales la familia ocupaba el primer banco sin mezclarse con el resto. Don Eusebio se arrodillaba con solemnidad, pero no comulgaba. Teresa observaba el altar con una intensidad inquietante. Jerónimo, cuando asistía, lo hacía con desdén. Pedro nunca fue visto en la iglesia. Poco a poco, el pueblo fue cediendo ante su poder. Don Eusebio contrató a los mejores artesanos, financió mejoras en el cementerio y envió ofrendas generosas a la parroquia. Pero bajo la superficie el murmullo crecía. ¿Quién era en realidad este hombre? ¿Por qué había elegido precisamente ese pueblo, esa hacienda, esa colina? Y sobre todo, ¿por qué las noches eran más frías desde su llegada? La hacienda El Olvido fue, desde su origen, una construcción maldita. Levantada en el siglo anterior sobre tierras de antiguos rituales indígenas, su nombre parecía más una advertencia que una casualidad. Antes de la llegada de los Cifuentes, la casa había sido abandonada tras una serie de muertes inexplicables que borraron a la familia Sáenz del mapa sin dejar testigos. Las paredes, entonces cubiertas de moho, y las vigas combadas por el tiempo, guardaban el eco de plegarias que nunca llegaron al cielo. Pero cuando don Eusebio tomó posesión, el lugar renació con un vigor inusual. Lo que durante décadas fue ruina, se transformó en un símbolo de poder y dominio. La fachada fue revestida con piedra volcánica pulida, los corredores se llenaron de tapices europeos, y los techos, antes vencidos, ahora sostenían lámparas traídas desde Sevilla. Las fuentes internas corrían con agua clara, y los jardines crecían con un verdor casi antinatural, incluso en estaciones secas. Sin embargo, había algo que no podía ocultarse bajo los lujos, el silencio antinatural que envolvía la casa. Los jornaleros contratados para las obras no duraban más de una semana. Alegaban escuchar voces entre los muros, sentir manos invisibles tirar de sus ropas o ver sombras que se deslizaban por los espejos aún no colgados. Uno de ellos, un joven de Medellín, huyó de madrugada sin cobrar su paga, jurando haber visto un cuerpo flotando sobre el pozo antes de que lo sellaran. Otro desapareció tras una noche de tormenta, y lo único que encontraron fue su martillo hundido en el barro, junto a huellas que no correspondían a ningún ser humano. El capataz original abandonó el cargo sin dar explicación, y en su lugar quedó un hombre mudo, de rostro inexpresivo, que obedecía órdenes de don Eusebio sin emitir sonido alguno. A partir de ese momento, el contacto con los obreros se volvió nulo. La hacienda cerró sus portones, y quienes entraban ya no regresaban a dormir al pueblo. Se decía que todos vivían allí dentro, incluso los cocineros, pero ninguno era visto ni en mercado, ni en plaza, ni en misa. Los campesinos empezaron a evitar los caminos cercanos. Las mujeres se persignaban al ver la Torre Norte, un añadido reciente que no estaba en los planos originales. Alta, sin ventanas, rematada por un domo oscuro, parecía un dedo señalando al cielo con desafío. De día la torre no proyectaba sombra. De noche, resplandecía débilmente como si respirara por sí sola. Pronto, el pueblo comenzó a llamarla la Torre de la Doña. Nadie sabía quién era esa mujer, ni cuándo había llegado, pero muchos aseguraban haberla visto entre los árboles, caminando con paso etéreo, vestida de blanco con el rostro cubierto por un velo. Algunos decían que era la madre de don Eusebio, otros una amante hechicera, y los más osados juraban que no era humana. La única certeza era que, cada vez que su figura aparecía, algo extraño ocurría en el pueblo. Un recién nacido moría sin causa aparente, un pozo se secaba, o los perros ladraban durante horas hacia el mismo punto invisible. La servidumbre, cuando se le preguntaba, desviaba la mirada.
Algunos apenas murmuraban «ella escucha» antes de excusarse y retirarse. Una noche, el sacristán, que había ido a entregar candelabros encargados por la familia, regresó temblando, sin poder articular palabra. Desde entonces vivió recluido hasta su muerte, repitiendo solo una frase: «Hay un cuarto donde el tiempo no entra». El párroco, preocupado por las señales, intentó hablar con don Eusebio, pero recibió una carta formal declinando la visita y donando el doble del diezmo habitual. El mensaje era claro: no se acerquen, y nadie más lo intentó. Teresa, la hija mayor, comenzó a ser vista de noche, caminando por los corredores abiertos, con un candil en mano. Se detenía frente a la fuente central y murmuraba frases en latín que no correspondían a ninguna oración conocida. Una vez, una niña del pueblo que la observaba desde la colina juró haber visto cómo el agua de la fuente subía hacia su mano, como si respondiera a su voz. El ambiente dentro de la hacienda se volvió espeso. Las paredes parecían absorber el sonido. Aun cuando alguien reía, el eco moría de inmediato. Las velas duraban más de lo normal, y la madera no crujía nunca, ni siquiera en invierno. No había polvo, ni telarañas, ni insectos. Era como si el lugar no perteneciera al mundo, como si se hubiese sellado contra el paso del tiempo o contra algo mucho más antiguo. Pese a todos los rumores, nadie se atrevía a actuar. El poder de don Eusebio era total, y su dinero mantenía a todos tranquilos. Pero una sensación de espera se instaló en Santa Inés. Algo o alguien, dentro de esa casa, respiraba en silencio, esperando una señal para despertar. Teresa Cifuentes siempre fue un enigma, incluso para quienes compartían techo con ella. A diferencia de su hermano Jerónimo, cuya rebeldía era escandalosa, o de Pedro, cuya fragilidad conmovía, Teresa se movía en un espacio ambiguo entre la obediencia y el desasosiego. Callada, meticulosa, observadora hasta el extremo, parecía estudiar el mundo más que habitarlo. Desde su llegada a El Olvido, se encargó personalmente del orden interno de la casa: distribución del mobiliario, elección de colores, ubicación de retratos. Y fue precisamente en ese detalle, los retratos, donde comenzó a desmoronarse el silencio. En el salón principal colgaban 4 óleos imponentes: don Eusebio, con mirada severa y mano sobre un globo terráqueo; Jerónimo, retratado a caballo, con gesto altivo; Pedro, sentado frente a un libro abierto; y ella misma, de pie junto a una ventana ficticia, vestida de blanco, con el rostro apenas esbozado. Pero detrás de su retrato había algo más. Un día, mientras supervisaba la limpieza del salón, Teresa notó que el marco crujía ligeramente al tocarlo. La pintura se inclinaba hacia adelante. Decidió esperar a que todos durmieran. Esa noche, regresó con una lámpara, retiró con cuidado el lienzo y descubrió que detrás, clavada a la pared, había otra pintura. Era un retrato más antiguo, pintado en tonos oscuros, de una mujer con rasgos similares a los suyos. El vestido era del siglo anterior, pero los ojos, la boca y hasta la forma del rostro coincidían con los de Teresa. Lo más perturbador, sin embargo, no era la semejanza, sino lo que rodeaba a la figura. Símbolos pintados en rojo, como si hubieran sido hechos con sangre, formaban un círculo alrededor del marco interior. En la parte inferior, escrito en una caligrafía cuidadosa, se leía una frase en latín: «Sanguinem servat qui memoriam perdit». Teresa se quedó inmóvil, sintiendo cómo un sudor frío le recorría la espalda. No entendía completamente el significado, pero algo en su interior se agitó, como si hubiera roto un sello que no debía tocar. Volvió a colocar su retrato en su sitio, pero desde esa noche no volvió a mirarlo sin inquietud. Cada vez que pasaba frente a él, sentía que los ojos de la mujer detrás la observaban con más intensidad que los suyos propios. Las noches comenzaron a cambiar. El sueño, antes ligero y ordenado, se convirtió en un torbellino de imágenes y sonidos. Veía árboles que sangraban,
un pozo sin fondo desde donde salía una voz infantil, y una mesa larga cubierta por un mantel blanco con platos vacíos. Siempre despertaba a la misma hora, las 3:14 de la madrugada, y al hacerlo, el mismo olor a cera derretida impregnaba su cuarto, aunque las velas estuvieran apagadas. Un día, mientras exploraba el ala oeste de la hacienda, la única que no había sido completamente renovada, Teresa encontró una puerta trabada detrás de un armario. No estaba en los planos, y ningún sirviente parecía conocer su existencia. Tras forzar la cerradura con una daga antigua, logró entrar. El cuarto era pequeño, casi una celda, y estaba cubierto de polvo. En el centro, sobre una mesa de madera negra, descansaba un libro envuelto en terciopelo. Al abrirlo reconoció de inmediato la letra. Era el diario de su madre, doña Catalina. Una mujer de la que apenas hablaban, que había muerto cuando ella tenía apenas 5 años. Las primeras páginas eran anodinas, notas sobre salud, recetas, tareas domésticas, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Catalina hablaba de voces en las paredes, de sueños compartidos con su hija, de sombras que se deslizaban entre los corredores. Y entonces, una entrada específica heló la sangre de Teresa. Hoy Teresa dibujó nuevamente el árbol. No sabe por qué lo hace, pero lo repite cada vez con más detalle. El tronco abierto, la savia como sangre. Lo ve en sueños. Dice que hay alguien adentro que le habla. El aire se volvió denso. Teresa cerró el diario temblando. Recordaba ese árbol. Lo había dibujado muchas veces en su infancia, pero nadie le prestó atención. Sus niñeras lo tomaban como una fantasía. Pero allí estaba, escrito por su madre, mucho antes de su muerte. Desde entonces, la imagen del árbol se volvió más persistente en sus pesadillas. No solo lo veía, lo sentía, como si ella misma estuviera enterrada entre sus raíces. Los días siguientes se tornaron más oscuros. Teresa notó que algunas velas se encendían solas en los pasillos. Encontraba pequeñas figuras hechas de ramas en su almohada, siempre con un nudo rojo en el centro. Cuando preguntaba a los sirvientes, bajaban la mirada y murmuraban señales de ella. Nunca decían más. Una noche, al pasar frente al retrato oculto, escuchó un susurro débil, apenas audible. Encuentra el nombre. Se detuvo en seco. No había viento, ni corrientes, ni nadie cerca. Solo ese susurro entrecortado proveniente del muro. El mismo tono que había escuchado en sueños. Teresa comprendió, en ese instante, que su historia no comenzaba con don Eusebio, ni siquiera con su madre. Había algo anterior, un vínculo sellado por generaciones, que la arrastraba hacia un propósito oculto. Y la llave, sin duda, estaba escrita en ese diario, y escondida en algún rincón del árbol, que aparecía noche tras noche en sus pesadillas. Jerónimo Cifuentes nunca fue hijo de silencios. Desde su adolescencia, su carácter inflamable lo distinguió de la discreción de Teresa y de la fragilidad de Pedro. Era un muchacho que desbordaba vida y furia a partes iguales. En Santa Inés del Rosal se hablaba de él con mezcla de fascinación y temor. Hablaba demasiado alto, montaba sin silla, bailaba con las campesinas en las fiestas patronales y, sobre todo, no obedecía a nadie. Ni siquiera a don Eusebio. Desde su llegada, Jerónimo había sido una presencia incómoda para el orden que su padre imponía con mano invisible. Leía autores prohibidos, hablaba de libertad, cuestionaba a los sacerdotes y desafiaba abiertamente la autoridad colonial. A los ojos del corregidor, era un joven malcriado. A los ojos del pueblo, un loco valiente. Pero a los ojos de su padre, era algo peor, una amenaza. El enfrentamiento definitivo comenzó tras una discusión a puerta cerrada, en el despacho forrado en madera, donde don Eusebio atendía sus asuntos. Nadie supo exactamente qué palabras se dijeron, pero los criados escucharon gritos, un objeto romperse contra la pared y luego el sonido seco de un golpe. Jerónimo salió con el rostro ensangrentado, los ojos encendidos de rabia y la mandíbula apretada como si mordiera un secreto.
Esa misma noche, sin decir palabra, empacó unas pocas pertenencias y se marchó hacia el monte. Pasaron varios días sin noticias. El silencio se alargó como una sombra sobre la hacienda. Don Eusebio no lo mencionaba. Teresa lo buscaba con la mirada, pero no decía nada. Pedro se encerró más que nunca en su cuarto. Solo la doña, la mujer de la torre, parecía ajena a la tensión que todos sentían. A los 8 días, Jerónimo fue encontrado por unos campesinos cerca de la quebrada, inconsciente, cubierto de barro y con la camisa rasgada. Lo llevaron de vuelta a el olvido, pero no hubo agradecimientos ni explicaciones. El médico alemán lo atendió de inmediato, y durante 3 días nadie pudo verlo. Se decía que su cuerpo estaba lleno de marcas, como si hubiera sido arrastrado entre espinas o atacado por animales salvajes. Pero lo que más inquietó a los criados fue su mirada cuando volvió a aparecer en los corredores. Ya no era el mismo. Jerónimo caminaba lentamente, sin levantar la vista. Respondía con monosílabos. Ya no leía ni tocaba su laúd, ni salía a cabalgar. Parecía haber olvidado lo que lo impulsaba. Teresa intentó hablar con él, pero sus palabras tropezaban con un muro invisible. En una ocasión, le preguntó si recordaba lo que ocurrió en el monte. Él la miró fijamente durante largos segundos y luego respondió, con una voz extrañamente pausada. No era un monte. Era una garganta. Desde entonces se encerró en la biblioteca, no para leer sino para sentarse frente a la chimenea, en silencio, con la mirada fija en las llamas. El único libro que parecía interesarle era un volumen encuadernado en cuero oscuro, con letras doradas casi borradas, que no estaba en el catálogo usual de la casa. Nadie sabía de dónde había salido. Cuando Teresa intentó tocarlo, Jerónimo reaccionó con una violencia súbita, apartándola con fuerza inusual. «No lo abras», le dijo, con una voz ronca, casi metálica. «Eso no es para ti». Los sirvientes comenzaron a evitar la biblioteca. Decían que Jerónimo hablaba solo, en lenguas que no eran español ni latín, que por las noches se escuchaban golpes rítmicos en el suelo, como si alguien golpeara con los nudillos una puerta que no existía. Una cocinera renunció después de ver al joven escribir con sangre en las paredes del salón de lectura. La limpiaron al amanecer, pero las manchas regresaban con la lluvia. Don Eusebio no mostró emoción alguna. Solo pidió que nadie volviera a mencionar a Jerónimo sin su permiso. Pero una noche lo encontraron frente al cuarto del muchacho, murmurando una oración desconocida, con un rosario entre los dedos que no figuraba entre los objetos religiosos de la familia. Era de hueso, y en el crucifijo no había un Cristo, sino un símbolo parecido al árbol que Teresa soñaba desde niña. A partir de esa noche, la relación entre padre e hijo dejó de existir. Jerónimo se convirtió en un huésped silente dentro de su propia casa. No dormía, no comía en familia, no asistía a misa. Era como si una presencia ajena lo habitara, como si lo que volvió del monte no fuera exactamente él. Teresa, desde la distancia, lo observaba con temor creciente. Cada día que pasaba, su hermano parecía más pálido, más frío, más ausente, pero había algo en sus ojos que no era tristeza, era conocimiento, un saber antiguo, oscuro, que no pertenecía a este mundo. Y aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, todos sabían que desde el regreso de Jerónimo algo se había abierto en el olvido, algo que no volvería a cerrarse. Pedro era el más joven de los Cifuentes, y también el más frágil. Desde su nacimiento, su salud fue motivo de preocupación constante. Asmático, pálido, con una fiebre tenue que nunca terminaba de ceder, se movía con lentitud por los pasillos de la hacienda, acompañado siempre por el médico alemán, que lo examinaba 2 veces al día, como si vigilara una cuenta regresiva. A diferencia de sus hermanos, Pedro no tenía espacio en los rumores del pueblo. Era casi invisible. No asistía a las misas, no salía al jardín, no hablaba con los criados. Pasaba la mayor parte de sus días en un cuarto del ala norte, cuyas ventanas permanecían cubiertas por gruesas cortinas de terciopelo verde. Solo Teresa entraba allí con frecuencia,
y cada vez que salía lo hacía con un gesto más sombrío. Pero todo cambió una noche sin luna, cuando Pedro comenzó a hablar en sueños. La primera vez, Teresa lo encontró sudando, los ojos cerrados, murmurando palabras en una lengua que no reconocía. Pensó que era un delirio más, como los que había tenido de niño. Pero al acercarse, notó que su hermano repetía una frase con nitidez imposible. En el corazón del fuego, ahí estoy. Lo dijo una y otra vez, con la voz temblorosa, hasta que un espasmo le sacudió el cuerpo y despertó gritando. Desde entonces, los sueños se volvieron más intensos. Pedro hablaba de una figura sin rostro, cubierta por llamas, que lo llamaba desde un lugar que ardía eternamente. Decía que caminaba sobre brasas sin quemarse, que el aire le sabía a ceniza y que la tierra se abría a su paso como si reconociera su sangre. No quería dormir, y cuando lo hacía, despertaba con los ojos enrojecidos y la boca llena de hollín. El médico, desconcertado, aumentó sus dosis de láudano. Pero la medicina no hacía más que adormecer el cuerpo, nunca la mente. Y lo que Pedro veía en sueños comenzaba a filtrarse en la vigilia. Un día, al despertar, su cama estaba cubierta de ceniza fina. Otro, sus manos tenían marcas negras, como si hubiera tocado carbón ardiendo. Los criados comenzaron a temerlo. Teresa exigió explicaciones, pero nadie podía darlas. Una mañana Pedro desapareció. La habitación estaba intacta. Las cobijas dobladas, la lámpara apagada, la ventana cerrada. Pero él no estaba. La casa entera entró en pánico. Buscaron en los jardines, en las bodegas, incluso en el pozo sellado. No había señales. Don Eusebio no emitió orden alguna. Solo se encerró en su despacho con el médico durante horas. Teresa, en cambio, organizó una búsqueda más allá de los límites de la hacienda. Fue ella quien encontró a Pedro 3 días después, cerca de un claro en el bosque, cubierto de ceniza de pies a cabeza. Estaba de pie, con la ropa chamuscada, los ojos abiertos y la respiración pausada. No tenía quemaduras. No parecía haber comido ni bebido, pero su pulso era firme. Cuando lo abrazó, él la miró y le susurró al oído: «Ahora sé quién soy». No explicó más. De regreso a la hacienda, caminó sin ayuda, con una extraña seguridad en cada paso. No pidió comida ni agua. Al llegar a su cuarto, pidió que nadie lo interrumpiera. Y esa noche, por primera vez, encendió la chimenea. Desde entonces, el fuego no se apagó nunca más. Lo que siguió fue aún más inquietante. Pedro comenzó a hablar en un tono diferente, más grave, más lento. Escribía sin parar en hojas sueltas que luego quemaba. Dibujaba símbolos circulares, ramas retorcidas, cruces invertidas. Afirmaba recordar cosas que nadie le había contado: cómo murió su madre, qué contenía el retrato oculto y lo que Jerónimo había visto en el monte. Teresa lo confrontó. Quería respuestas, pero Pedro solo dijo: «No fui yo quien regresó del bosque. Fue lo que siempre estuvo ahí». Solo usó mi nombre. Los sirvientes hablaban de sombras en su cuarto, de pasos dobles en el corredor, de calor extremo alrededor de su puerta. Una criada sufrió una quemadura sin tocar nada. Otra renunció tras ver al niño parado en la ventana, mirando al cielo nocturno mientras las velas del pasillo se encendían solas a su paso. El médico intentó someterlo con tónicos más fuertes. Pero una noche fue encontrado inconsciente junto a la chimenea de Pedro, con el cabello chamuscado y el rostro manchado de negro. Nunca volvió a hablar. Fue enviado de regreso a Alemania sin explicaciones. Don Eusebio no mostró alarma. Solo dijo que su hijo estaba atravesando una etapa de revelación. Pero Teresa ya no podía aceptar el silencio. Sabía que algo se había activado en la sangre de Pedro, algo antiguo, contenido y ahora desatado, y el fuego, lejos de consumirlo, parecía alimentarlo. Cada noche, al cerrar los ojos, Pedro susurraba lo mismo: «Ya viene». Teresa no podía soportar más el silencio que se expandía como niebla entre los muros del olvido. Pedro hablaba con fantasmas. Jerónimo ya no era del todo humano,
y don Eusebio se refugiaba en un mutismo sagrado, como si las decisiones ya estuvieran tomadas y solo quedara esperar. Pero ella necesitaba respuestas, y sabía que si alguien podía dárselas, era su madre. Desde que encontró aquel pequeño cuarto oculto, donde descansaba el diario envuelto en terciopelo, Teresa había estado leyendo en secreto, página por página, temiendo tanto lo que descubriría como lo que confirmaría. Cada noche, a la luz de una vela, se sumergía en la letra pausada y elegante de doña Catalina. Al principio, las entradas parecían simples anotaciones domésticas, salud de los niños, menús, labores de costura, pero pronto la tinta se volvía más densa, más obsesiva, más desesperada. «Hay algo bajo esta casa», escribió Catalina un 6 de diciembre. «Lo siento en la tierra, en el agua del pozo, en el silencio. A veces creo que camina bajo mis pies como una raíz que late. No sé cómo llegó hasta aquí, pero sé que lo trajimos con nosotros desde Cartagena, o quizás él nos trajo a nosotros». Teresa leía y cada palabra la hundía más en un abismo que empezaba a comprender. En una entrada posterior, la madre contaba cómo don Eusebio había cambiado después del nacimiento de Pedro. Comenzó a encerrarse en la biblioteca con hombres desconocidos, a recibir cartas escritas con símbolos ilegibles y a estudiar libros que no figuraban en ningún catálogo. «Dice que es por protección», anotó, «pero a veces lo escucho llorar en sueños y otras reír como un extraño». Lo más perturbador apareció días después, en una hoja que tenía la esquina quemada. «Hizo el pacto», decía con trazo tembloroso, «y fue con él, el devastador de linajes. No sé qué le ofreció, pero aceptó. Lo vi su firma escrita con sangre y la vela que no proyectaba sombra. No me vio mirar, pero desde entonces no duermo». Teresa retrocedió al leer ese nombre, el devastador de linajes. No era la primera vez que lo escuchaba. Estaba en los susurros que Pedro repetía, en el símbolo del árbol que aparecía en sus pesadillas y en las oraciones rotas que Jerónimo murmuraba entre dientes. El diario continuaba con anotaciones cada vez más erráticas. Catalina hablaba de voces que salían del pozo incluso sellado, de figuras que se arrastraban por las paredes en las noches sin luna y de sueños donde Teresa, su propia hija, se ofrecía como sacrificio envuelta en ramas negras. «Él la quiere a ella», lo supe desde que la escuché hablar dormida en la lengua antigua. Yo no la enseñé. Nadie lo hizo. Las últimas páginas del diario estaban escritas con tinta deslavada y llenas de manchas oscuras. Allí, Catalina confesaba que había intentado huir. Planeaba escapar una noche con los 3 niños, esconderse en las montañas, buscar a un sacerdote que conocía rituales de purificación. Pero alguien la detuvo. Alguien que, según sus palabras, ya no era su esposo. «Eusebio ya no me mira con sus ojos. Me ve como si ya no estuviera, como si él supiera que estoy muerta en el tiempo, pero todavía no en la carne». El diario terminaba con una frase escrita en la contraportada, apenas visible bajo la luz: «No hay salida del olvido». Teresa cerró el libro con las manos temblorosas. El silencio del cuarto era tan absoluto que pudo escuchar el latido de su propio corazón. Ya no tenía dudas. Su padre había pactado con algo ancestral, algo que reclamaba a sus hijos como parte de un legado oscuro. Pedro ya estaba marcado. Jerónimo ya no le pertenecía. ¿Y ella? Se levantó de la silla y fue hasta su habitación. Abrió su baúl personal, sacó las cartas que había escrito a su tía en Medellín, a quien su madre mencionaba como mujer sabia y devota, y añadió una más. En ella le contó todo: el diario, el fuego, las voces, la torre, y terminó con una súplica: «Si recibe esta carta, venga, ayúdeme a romper lo que comenzó antes de mi nacimiento». Luego selló el sobre y lo entregó a uno de los criados de confianza. Le pidió que lo enviara al amanecer, pero cuando el hombre regresó al anochecer, traía el sobre en la mano. «No hay salida del pueblo, señorita», dijo con voz quebrada. «El puente se cayó esta mañana, las mulas no cruzan,
y nadie quiere volver a intentarlo. Teresa sintió cómo el mundo se cerraba a su alrededor, como si la hacienda se hubiera tragado también las rutas de escape. Estaba sola. Con el fuego, con las voces, con la sangre de su madre como advertencia, y con un diario maldito que no había terminado de contar su historia. El anuncio llegó en forma de carta caligrafiada, enviada a cada casa de Santa Inés del Rosal. Una invitación formal, firmada por don Eusebio Cifuentes, convocando a una cena familiar en la hacienda El Olvido la noche del próximo eclipse lunar. No se trataba de una fiesta abierta al pueblo, era un evento íntimo, solo para los suyos. Aún así, el rumor corrió como viento entre la maleza. Era la primera vez en meses que se hablaba de reunir a toda la familia Cifuentes en un solo salón. Los habitantes del pueblo, inquietos por los acontecimientos recientes, vieron con suspicacia la fecha elegida. Un eclipse total, fenómeno raro y cargado de superstición en esas tierras. Las parteras susurraban que los eclipses abrían portales, que traían muerte o renacimiento. Los viejos afirmaban que esa noche el cielo se cerraba a los ojos de Dios. Pero en El Olvido, todo era preparación. Teresa se enteró de la cena por boca de un sirviente. Nadie le consultó. Nadie le pidió opinión. Su padre dio la orden, y todos la obedecerían. Cuando subió a hablar con él, lo encontró en su escritorio, escribiendo con una pluma de tinta roja. Sobre la mesa, un plano de la casa estaba desplegado, con marcas extrañas en cada cuarto. «¿Qué es esto?», preguntó, conteniendo el temblor de su voz. Don Eusebio alzó la mirada lentamente. «Es el mapa de una noche que nos pertenece», respondió. «La cena no es una cortesía, es el cumplimiento de un pacto». Teresa retrocedió sin saber qué responder. Quiso escapar, correr, buscar refugio, pero al abrir la puerta, encontró a Jerónimo parado en el umbral, con los ojos vacíos y una sonrisa que no le pertenecía. «No hay afuera, hermana», dijo en voz baja. «Solo hay dentro, solo el olvido». La casa entró en una calma febril. Todo se limpiaba, se ordenaba, se lustraba. Los candelabros eran llenados con nuevas velas, los cubiertos de plata alineados milimétricamente. Pedro, desde su habitación, exigió que su ropa fuera planchada con incienso y mirra. Teresa, atrapada en ese engranaje, fingía obedecer mientras buscaba rutas de escape. Cada intento era bloqueado. Las puertas exteriores no abrían, los corredores cambiaban de forma como si la casa respirara, y los sirvientes murmuraban oraciones que no eran cristianas. La tarde del eclipse llegó con un silencio irreal. No había viento, ni cantos de aves, ni ladridos. Todo estaba suspendido. La luna comenzó a subir en el cielo, pálida y redonda, mientras las sombras se alargaban sin moverse. A las 7 en punto, Teresa fue llamada al comedor. El salón estaba transformado. El largo mantel blanco cubría la mesa con precisión ritual. 16 sillas, 8 a cada lado, esperaban a los comensales. En cada puesto un plato hondo, una copa de vino oscuro y una vela negra encendida. En el centro de la mesa, una figura de madera tallada con forma de árbol retorcido reposaba sobre un altar de piedra. Pedro ya estaba sentado, con las manos sobre las rodillas, los ojos fijos en el centro. Jerónimo se mantenía de pie, detrás de su silla, con la cabeza ligeramente inclinada. Don Eusebio entró por último, con una túnica antigua, oscura, bordada con hilos dorados. No hubo palabras. Nadie rezó, nadie brindó. Solo se sentaron. Teresa intentó hablar, pero su voz no salía. Sentía la lengua adormecida, los dedos helados. Quiso levantarse, pero su cuerpo no respondía. Al mirar a su copa, vio que el vino se movía en espirales, como si algo lo agitara desde dentro. Frente a ella, el plato humeaba con una sopa espesa, negra, que olía a tierra mojada y a madera quemada. Fue entonces cuando la luz de las velas parpadeó al unísono. Las llamas se alargaron hacia arriba, formando figuras que danzaban en silencio. El aire se volvió denso, cargado de un aroma dulzón y metálico, y la luna,
visible desde la ventana principal, comenzó a teñirse de rojo. Don Eusebio se levantó su copa y dijo con voz firme: «Esta casa fue el templo, nosotros somos la ofrenda». Y el eclipse, el sello. Las copas chocaron sin manos, las velas estallaron, y de pronto todo se oscureció. Teresa cerró los ojos. Cuando los abrió, estaba sola. La mesa seguía servida. Las velas, ahora tranquilas, ardían lentamente. La sopa aún humeaba. El vino brillaba bajo la luz escarlata del eclipse. Pero no había nadie más. Las sillas seguían en su lugar, pero vacías. La casa entera en silencio, más profundo que nunca. Quiso gritar, pero no pudo. Dio un paso hacia la puerta y la sintió inmóvil, sólida como una piedra. La torre, allá afuera, resplandecía como si el eclipse la alimentara. Teresa entendió, al fin, lo que significaba el pacto. La cena no era un banquete, era un rito. La mañana siguiente fue distinta a cualquier otra. El sol apareció tras los cerros con una luz opaca, casi amarillenta, como si la tierra hubiera olvidado cómo recibir su calor. En el pueblo nadie cantaba, nadie abría ventanas, nadie tocaba campanas. Un silencio pesado, espeso, se apoderó de Santa Inés del Rosal como un luto sin cuerpo. Los primeros en atreverse fueron dos hermanos campesinos empujados por la curiosidad y la inquietud que rondaba desde la noche anterior. Habían visto brillar la torre de El Olvido como un faro maldito, y luego, nada, ni un sonido, ni una vela, ni movimiento. Temiendo lo peor, o tal vez guiados por la necesidad de saber, cruzaron los caminos húmedos hasta llegar al portón de hierro. Estaba entreabierto. Lo empujaron sin esfuerzo. No hubo chirrido, no hubo brisa. Solo el crujido bajo sus pies de las hojas secas, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a observar. La hacienda estaba intacta. Los jardines perfectos, las fuentes tranquilas, las flores vivas. No había señales de lucha, ni manchas, ni olores. Todo ordenado, pulcro, dispuesto. Pero no había nadie, ni criados, ni caballos, ni perros, ni siquiera aves en el cielo. El salón principal estaba igual que la noche anterior. La mesa seguía servida. Los platos aún humeaban, las copas llenas. El vino conservaba su color, su aroma, como si recién hubiese sido servido. Y lo más inquietante, las velas aún ardían. Su llama era débil pero constante, sin cera derretida a su alrededor. Los hermanos se miraron temblando. Uno de ellos intentó tocar una copa. Apenas lo hizo, un susurro cruzó el aire, sutil como un zumbido. «No los toques». Se apartaron de inmediato. No sabían de dónde venía la voz, no sabían si la habían imaginado. Pero el miedo les apretó el pecho como un puño cerrado. Buscaron habitación por habitación. Teresa, Jerónimo, Pedro, don Eusebio, la doña. Ninguno estaba. No en la cocina, ni en las alcobas, ni en la biblioteca, ni en el sótano. No había señales de vida ni de muerte, solo ausencia, como si todos hubieran sido borrados sin mover una silla, sin dejar una pisada, como si la cena hubiera sido el último acto antes del olvido absoluto. Cuando llegaron a la torre, encontraron la puerta abierta. Nunca antes había estado así. Nadie del pueblo había entrado jamás, ni siquiera sabían si tenía escaleras, pero ahí estaba, entreabierta, esperándolos. Uno de los hermanos quiso retroceder, pero el otro lo sostuvo del brazo. Subieron, peldaño a peldaño, en un silencio que dolía en los oídos. La torre estaba vacía. Era un solo cuarto circular, sin ventanas, sin muebles, sin color, solo piedra, húmeda y oscura. En el centro, una marca en el suelo, un círculo con un árbol invertido grabado en la roca. Y nada más. No había rastro de la doña, no había espejos, no había cuerpos. Salieron corriendo. Cuando contaron lo que vieron al corregidor, éste ordenó cerrar la hacienda con cadenas y clavos benditos. Llamaron al párroco, quien llegó con agua santa y cruz en mano. Realizó exorcismos en cada entrada, selló la torre con sal
y rezó con la voz rota. Nadie discutió. Nadie preguntó. Todos obedecieron. El pueblo declaró a El Olvido como lugar prohibido. La historia corrió como pólvora por los caminos de Antioquia. La familia más rica del valle había desaparecido con la cena servida. Algunos decían que fueron raptados por demonios. Otros que se habían ofrecido en sacrificio para alcanzar la eternidad. Algunos incluso juraban haberlos visto de lejos, cruzando el río bajo la luna roja, pero ninguno pudo comprobarlo. En los meses siguientes, los cultivos cercanos murieron, el ganado enfermó. Los recién nacidos lloraban sin cesar al anochecer. El cielo tardó semanas en recobrar su color habitual. Nadie volvió a acercarse a la hacienda, excepto un niño. Una mañana, un muchachito de 8 años, curioso e insensato, cruzó los límites prohibidos. Entró a la hacienda y, sin miedo, se dirigió al comedor. Volvió al pueblo horas después, en silencio, con los ojos perdidos y una rosa negra en la mano. Cuando su madre le preguntó qué había visto, respondió sin emoción: «Estaban ahí, sentados. No me vieron». Y nunca volvió a hablar. Ese mismo día el párroco ordenó quemar la ropa del niño, bendecir su casa y aislarlo durante 40 días. El niño murió 2 semanas después, sin fiebre, sin heridas. Solo cerró los ojos y dejó de respirar. Desde entonces, nadie más ha cruzado las puertas del olvido. Y sin embargo, hay quienes aseguran que en ciertas noches, cuando la luna está teñida de cobre, las velas del comedor vuelven a encenderse solas, que el vino burbujea, que la comida humea, y que, si uno escucha con atención, puede oír el sonido de una copa que choca suavemente contra otra. A casi 100 kilómetros de Santa Inés del Rosal, en una casa de tejas verdes rodeada por cafetales húmedos, vivía doña Mercedes Ruiz de Cifuentes, tía materna de Teresa y última hermana viva de doña Catalina. Mujer fuerte, de oración constante y carácter inflexible, se había alejado de la familia por motivos que nunca explicó en público. Solo decía que el silencio era a veces el único modo de conservar el alma. Una mañana, mientras repasaba un devocionario en su galería, recibió un paquete sellado con cera negra. No tenía remitente, ni fecha. Lo trajo un mensajero silencioso que al entregarlo le dijo únicamente: «De su sobrina». Mercedes no preguntó. Entró a su despacho y abrió el sobre con manos firmes, aunque su corazón ya palpitaba con desorden. Lo primero que encontró fue una carta escrita por Teresa, de puño y letra. Estaba fechada 2 días antes del eclipse. En ella, la joven narraba con precisión los horrores vividos en la hacienda, los sueños de Pedro, el mutismo de Jerónimo, la transformación de su padre, el diario de Catalina. Cada palabra era una súplica urgente. «Venga, le ruego, ayúdeme a romper lo que empezó mucho antes de mí. Yo no tengo fuerza, pero usted sabe». Había también copias de páginas del diario y una hoja suelta con símbolos pintados en rojo que, al verla, hicieron a Mercedes persignarse sin pensar. Eran signos que había visto una sola vez, cuando tenía apenas 20 años, y su hermana Catalina llegó llorando a su casa con una cruz de hueso y una promesa en los labios: «Si algo me ocurre, protégelos de él». Mercedes no lo dudó. Al día siguiente, encargó a su capellán una misa de protección, ordenó a su sobrina preparar maletas y partió con 2 criadas y un cochero rumbo a Santa Inés del Rosal. Sabía que el camino era largo y que el eclipse ya había pasado, pero algo en sus huesos le decía que aún no era tarde. El trayecto fue tenso. En los pueblos intermedios, la gente evitaba mirarla a los ojos cuando preguntaba por los Cifuentes. En una venta de caminos, un viejo arriero se negó a venderles agua y solo dijo: «Usted va donde no debe. No todos los que desaparecen están muertos». Al tercer día de viaje llegaron al borde del valle. El cochero detuvo la carreta. El puente de madera que cruzaba hacia Santa Inés estaba destruido. No por tormenta, ni por crecida. Las vigas estaban partidas como por una fuerza inmensa, una que no dejaba huella humana.
Intentaron bordear el río, pero los caminos estaban cerrados por deslaves recientes. Ningún guía quiso arriesgarse. Nadie cruzaba, nadie salía. Mercedes, obstinada, decidió esperar. Se hospedó en una posada cercana, oró, ayunó y escribió a la parroquia del pueblo solicitando noticias de su sobrina. No hubo respuesta. Días después, el sacristán mayor le envió una nota escueta. No hay cifuentes en Santa Inés. Todos se fueron. La hacienda está vacía. No venga. Pero la tía no se rindió. Enviaba cartas cada semana, a través de mensajeros diferentes. Ninguna fue respondida. Hasta que una noche encontró sobre su mesa un nuevo sobre, idéntico al primero, sin sello, sin firma, dentro una sola hoja, una oración incompleta, escrita con la misma letra de Teresa, que decía: «La sangre no se borra, solo duerme». Y abajo, una fecha, 3 de octubre, el día del eclipse. Mercedes comprendió que no había más que hacer. Volvió a su casa en silencio, llevando consigo las cartas, el diario copiado y la cruz de hueso que una vez su hermana le entregó. Desde entonces vivió con la certeza de que Teresa ya no pertenecía a este mundo. O peor, que aún estaba allí, atrapada, repitiendo un ritual imposible de romper. Años más tarde, una de sus criadas encontró a Mercedes muerta en su escritorio, con las manos aferradas a un cuaderno donde había copiado todo lo que sabía. Fechas, nombres, símbolos, plegarias. En la última página, un mensaje dirigido a quien lo leyera. Si alguna vez oyen hablar del linaje Cifuentes, no lo sigan, no lo investiguen. El devastador de linajes no destruye de golpe, se infiltra. Se siembra, se alimenta del recuerdo. No le den memoria. Ese cuaderno fue entregado a un convento de Medellín, donde permaneció olvidado en un archivo durante casi 2 siglos, hasta que alguien lo encontró. Y con él, la historia volvió a abrirse. Volvió a sangrar. Pasaron varios años desde la desaparición de la familia Cifuentes. El olvido seguía en pie, intacto, sellado con cadenas oxidadas, maldiciones y un temor que ni el tiempo logró disipar. El pueblo había aprendido a convivir con la presencia ausente de la hacienda, como quien acepta una cicatriz que ya no duele pero tampoco se borra. Sin embargo, la historia aún no había terminado. Una joven mujer llegó un día a Santa Inés del Rosal. Venía desde Medellín, montada en una mula alquilada con una carta en el bolsillo y un crucifijo antiguo colgado del cuello. Se llamaba Clara Ruiz de Cifuentes, hija de un comerciante y nieta de una tal Mercedes. Afirmaba ser descendiente directa de Teresa. Nadie quiso hablar con ella, nadie respondió a sus preguntas. Pero una anciana, sentada a la entrada de la iglesia, le señaló con un dedo tembloroso el bosque del este. «Ahí es donde empezó todo», dijo. Clara no dudó. A la mañana siguiente, cruzó los senderos cubiertos de musgo, guiada por la intuición, por la sangre, o por algo más antiguo aún. No llevaba mapa, ni brújula. Solo el nombre de un árbol que su abuela repitió hasta sus últimos días, el árbol del centro. Lo buscó durante horas, entre ramas torcidas y raíces como garras, hasta que lo encontró. Era imposible no reconocerlo. Se alzaba en medio de un claro perfecto, solitario, sin otras especies cerca. Su tronco era grueso, de corteza rojiza, cubierta por cicatrices que no parecían naturales. Tenía ramas como lanzas, hojas oscuras, y una presencia que oprimía el pecho. Pero lo que más impresionaba era lo que lo rodeaba. Decenas de cruces de madera, semienterradas en círculo, como si alguien hubiese marcado tumbas sin nombres. La tierra, negra y húmeda, tenía un olor fuerte a hierro y a raíces podridas. Clara se acercó temblando. Al tocar la corteza, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda como un látigo. Apoyó la palma y cerró los ojos. No sabía qué buscaba, pero el árbol parecía querer mostrarle algo. Entonces, vio, no con los ojos, sino con la memoria. Vio a Teresa, de rodillas, enterrando algo entre las raíces, una caja.
Dentro, cartas, un retrato, una daga. Teresa lloraba, pero sus lágrimas eran negras. Detrás de ella, Jerónimo la observaba inmóvil con una sonrisa torcida, y al fondo, don Eusebio, descalzo, recitando palabras en una lengua que no era humana. Clara abrió los ojos de golpe. El árbol seguía ahí, todo igual, pero en la corteza ahora notaba una inscripción tallada que antes no estaba. Aquí nacimos por segunda vez. Era la misma frase que había leído en un cuaderno de su abuela, junto a un símbolo que nunca entendió. Se arrodilló, comenzó a cavar con las manos. No sabía por qué lo hacía, pero no podía detenerse. La tierra cedía, como si hubiera estado esperando ese momento. Pronto, sus dedos tocaron algo duro, una caja de metal ennegrecido, cerrada con un candado oxidado. La levantó, la limpió con su falda y se quedó inmóvil. No pudo abrirla ahí. Regresó al pueblo al anochecer con la caja envuelta en su capa. No habló con nadie. Se encerró en la pensión donde se alojaba y esperó la madrugada. Cuando todo estuvo en silencio, sacó la cruz de su abuela, la colocó sobre la tapa y rezó en voz baja. El candado cayó sin esfuerzo. Dentro encontró 3 cosas. Primero, una carta. Era de Teresa, dirigida a quien conserve mi nombre en la sangre. En ella narraba la noche del eclipse, la cena, el ritual y lo que vio al final. Un pasaje, un umbral abierto entre raíces y sombra. No sé si logramos detenerlo, escribía. Pero si lees esto significa que algo escapó, tal vez yo. Segundo, el retrato oculto. La misma pintura que Teresa había encontrado detrás del suyo. Pero ahora los ojos de la mujer estaban cerrados, y en su rostro una lágrima negra descendía hasta el marco. Y por último, una pequeña figura de madera, un árbol con raíces que se enredaban en un círculo perfecto. En su base, una palabra tallada, memoriam. Clara entendió. No estaba ahí solo para encontrar respuestas. Estaba ahí porque algo había despertado, y ella era la siguiente. Salió al amanecer, regresó al claro y enterró nuevamente la caja, esta vez más profundo. Rodeó el árbol con sal, dejó la cruz sobre una raíz y juró no volver jamás. Pero al alejarse, sintió una voz en la nuca, una voz que decía su nombre, como si el árbol la recordara, como si el tiempo, en ese lugar, no fluyera, sino sangrara. A finales del siglo XIX, en un pueblo minero del suroeste antioqueño llamado San Jerónimo de los Osos, un niño fue hallado deambulando al amanecer entre los escombros de una vieja iglesia incendiada. Tenía alrededor de 13 años, iba descalzo, con la ropa rasgada, el cuerpo cubierto de ceniza y una expresión vacía, como si acabara de despertar de un sueño demasiado largo. Nadie lo conocía. Nadie sabía de dónde venía. Al principio no habló. Comía poco, dormía con los ojos entreabiertos y no respondía a preguntas. Lo llevaron con la autoridad local, quien lo dejó bajo cuidado del cura del pueblo. El sacerdote, un franciscano llamado Fray Agustín, anotó en su diario que aquel niño tenía una mirada demasiado vieja para su rostro. Lo llamaron Pedro, por conveniencia. Nunca corrigió el nombre. Pasaron semanas. El niño comenzó a hablar en frases cortas, en español arcaico, mezclado con palabras que no pertenecían a ninguna lengua conocida. Una noche, mientras dormía en la sacristía, Fray Agustín lo escuchó recitar en voz alta un salmo, pero con palabras invertidas, como si lo pronunciara desde el otro lado del espejo. El sacerdote despertó al muchacho y lo interrogó. Pedro lo miró con calma y respondió: «Yo no lo aprendí, solo lo recordé». Intrigado y preocupado, el cura escribió al obispado en Medellín. Solicitó ayuda para investigar al muchacho. Mientras tanto, lo mantenía bajo vigilancia constante. Pedro no causaba problemas, pero tenía hábitos extraños. Encendía velas sin cerillos. Tocaba las paredes como si escuchara dentro de ellas, y en ocasiones dibujaba símbolos con su dedo en la ceniza que caía de la chimenea, símbolos que luego desaparecían sin dejar rastro.
Un teólogo enviado desde Bogotá llegó meses después. Al ver los apuntes del sacerdote y observar al niño, pidió revisar su cuerpo. Lo desvistieron y en su espalda encontraron marcas casi borradas, líneas curvas, cicatrices antiguas y una que parecía un árbol con raíces extendidas. El teólogo se quedó en silencio y más tarde confesó a Fray Agustín que había visto esa marca antes. «Está ligada a un antiguo linaje maldito», dijo, «uno que desapareció hace más de 100 años, en circunstancias no resueltas. Un apellido que no debe pronunciarse». Los registros se revisaron y allí apareció, en una vieja copia parroquial enviada desde Santa Inés del Rosal, Pedro Cifuentes, nacido en 1755, desaparecido con su familia en 1766. Fray Agustín quedó helado. No era posible. El niño no podía tener más de 13 años, pero las fechas coincidían. Y cuando el sacerdote le mostró el documento al muchacho, éste lo miró en silencio. Luego levantó la vista al cielo y murmuró: «Me llamo Pedro». No recordaba que lo era. Esa misma noche, el niño desapareció. La puerta de la sacristía estaba cerrada, las ventanas intactas, pero no había rastro de él. El único indicio era una cruz de ceniza en la almohada. Nunca más lo volvieron a ver. Sin embargo, los testimonios de su paso fueron suficientes para que el obispado enviara una comisión investigadora a Santa Inés del Rosal. El viaje fue difícil. El pueblo, aún más aislado que en siglos anteriores, se mostraba reacio a hablar. Pero tras insistencias y sobornos, los sacerdotes consiguieron acceder al cementerio viejo. Allí encontraron una lápida sin nombre, apenas marcada con un árbol invertido, y la fecha del eclipse de 1766. Cavaron. El ataúd estaba vacío. En un cuarto de la parroquia también hallaron antiguos libros prohibidos escondidos entre las paredes. Uno de ellos tenía anotaciones al margen con la misma caligrafía de los diarios de Teresa, copias que habían llegado a Medellín décadas antes. En una de las páginas finales, una frase resaltada: «No regresan como eran, solo regresan». Los investigadores concluyeron que el linaje Cifuentes había sido parte de un culto que trascendía generaciones, posiblemente vinculado a prácticas de resurrección o posesión. Documentaron todo, clasificaron los escritos y luego sellaron los archivos. Pero las apariciones no cesaron. Años después, en pueblos distintos de Colombia y Ecuador, surgieron reportes similares. Niños que aparecían entre las cenizas de incendios inexplicables, que hablaban lenguas antiguas, que conocían nombres de muertos. Siempre varones, siempre de ojos grises, siempre al borde del eclipse. El caso más famoso ocurrió en 1923, en Loja. Un niño de 13 años fue hallado caminando entre los restos de una casa destruida por fuego. Cuando los bomberos lo rescataron, dijo con voz serena: «El pacto se recuerda». Lo enviaron a un convento. Allí, un fraile anotó que el niño tenía el mismo símbolo en la espalda: el árbol. El mismo, siempre el mismo. En 1972, en una sala olvidada del Archivo General de la Nación en Bogotá, un joven historiador llamado Esteban Garzón revisaba documentos del siglo XVIII cuando se topó con un lote de cartas mal clasificadas, selladas con cera negra y firmadas con una caligrafía delicada. El remitente era familiar para quien conocía los rincones más oscuros de la historia colonial: Teresa Cifuentes. Lo que llamó su atención no fue solo el nombre, sino el contenido de las cartas. Advertencias dirigidas a una tía, descripciones de un ritual, un eclipse y menciones constantes a el devastador de linajes. Esteban, obsesionado con genealogías malditas, comprendió de inmediato que tenía algo entre manos. Recordaba haber leído años atrás sobre la desaparición de una familia entera en Antioquia, cuyo comedor había quedado intacto, como esperando que alguien lo terminara. Pero esos relatos se consideraban folclore. Lo que él tenía ante sí eran pruebas. La carta más impactante contenía un mapa, un boceto de la hacienda El Olvido, con indicaciones específicas hacia una habitación sellada,
descrita como el cuarto de la memoria, donde, según Teresa, el pacto fue contemplado, pero no sellado aún. Esteban emprendió un viaje personal, sin informar a sus colegas. Recorrió más de 400 kilómetros hasta llegar a Santa Inés del Rosal, donde, como era de esperarse, nadie quiso hablar. Pero el historiador tenía permiso oficial para investigar. Entró a El Olvido con una llave otorgada por el obispado de Medellín y al traspasar el umbral, supo de inmediato que la historia era real. Todo estaba igual que en los relatos: la mesa servida, las copas intactas, las velas petrificadas. Había polvo, pero el ambiente estaba conservado como si el tiempo se hubiese replegado sobre sí mismo. Avanzó lentamente por los corredores hasta encontrar la puerta descrita en el mapa. Era de madera gruesa, sin manija visible, pero con un símbolo tallado, un árbol con raíces abiertas. No estaba cerrada con llave, sino con un pasador interno que cedió con facilidad. Adentro, un solo objeto dominaba la habitación: un espejo de cuerpo entero, apoyado sobre una base de mármol. Estaba cubierto por una tela roja, vieja pero intacta. Al quitarla, Esteban no vio su reflejo. Vio la sala del comedor de la hacienda, iluminada. Las velas estaban encendidas, la mesa servida. Pero las sillas ya no estaban vacías. Frente a él, como una escena viva atrapada en otro tiempo, la familia Cifuentes estaba sentada. Don Eusebio al centro, Teresa a su derecha, Jerónimo al fondo, Pedro observando fijamente al espectador. Nadie se movía, pero todos respiraban. Esteban sintió que el corazón se le paralizaba. Quiso apartarse, pero el espejo parecía aferrarlo. Dio un paso atrás y los ojos de Pedro se alzaron para mirarlo directamente. Fue un instante, pero fue real. El joven cayó de espaldas, jadeando. Cuando logró levantarse, el espejo solo mostraba su propio rostro, pálido, tembloroso. Aún así, supo lo que había visto, lo había sentido. Esa misma noche, volvió a Bogotá con el mapa, las cartas y una certeza que no pudo compartir del todo. Escribió un artículo académico sobre linajes malditos, lo publicó en una revista especializada y sembró la semilla entre algunos investigadores que compartían su obsesión. Uno de ellos, un lingüista de origen vasco, conectó el nombre devastador de linajes con un ente mencionado en textos antiguos de Navarra, asociado con pactos intergeneracionales que no pedían almas, sino herencias de memoria. Se alimenta del recuerdo, decía el informe. Cuanto más se habla del linaje, más fuerte se vuelve. Fue entonces cuando Esteban entendió por qué el espejo no mostraba el pasado, sino el presente atrapado. La familia no había sido borrada, había sido contenida. Decidió regresar a El Olvido con un equipo más amplio, pero al llegar, la hacienda ya no estaba. Los terrenos seguían allí, pero donde antes se alzaba el caserón, solo quedaban ruinas calcinadas. No hubo fuego registrado. No hubo testigos. La estructura simplemente había desaparecido como si nunca hubiera existido. Solo un objeto quedó intacto: el espejo. Estaba enterrado entre las cenizas, sin daño alguno. Lo trasladaron a una bóveda subterránea del Archivo Nacional. Pero desde entonces, cada trabajador asignado a ese archivo comenzó a reportar fenómenos extraños: voces que repetían nombres, sombras al borde de la visión y reflejos que mostraban rostros que no pertenecían a nadie en la sala. Esteban dejó de investigar, quemó sus notas, dejó instrucciones para que el espejo nunca fuera expuesto. Pero su último mensaje a un colega cercano fue claro: no permitas que lo olviden del todo. Si lo hacen, volverá de otra forma. Si lo recuerdan, al menos sabrán cómo defenderse. Hoy, el espejo sigue allí, encerrado, oculto, sin etiquetas, y aún hay noches en las que una figura aparece en su superficie. Una joven de cabello oscuro que susurra desde dentro: no mires, no repitas. Solo recuerda. A mediados del año 2004, en la ciudad de Puebla, México, una estudiante de antropología llamada Camila Ruiz de Cifuentes
presentó como parte de su tesis un análisis genealógico de su propia familia. Había seguido la línea materna hasta Colombia, específicamente Antioquia, y descubrió un patrón de desapariciones, muertes prematuras y registros familiares inconclusos que se remontaban al siglo XVIII. Sin saberlo, había tocado el borde de un abismo. Lo que comenzó como un ejercicio académico, pronto se convirtió en una obsesión. Camila encontraba huecos imposibles, fechas cruzadas, nacimientos sin padres y repeticiones del mismo nombre, Teresa. Su bisabuela se llamaba Teresa, su tatarabuela también, y antes de ellas, otras 5 mujeres. Todas habían muerto jóvenes, sin causa clara. Todas con diarios incompletos. Todas con sueños recurrentes que hablaban de fuego, raíces y un árbol. Un día su profesor de archivo colonial, un anciano experto en registros eclesiásticos, le mostró un documento viejo sin clasificar, hallado entre los papeles traídos de Colombia décadas atrás. Era una carta, fechada en 1766, dirigida a una tal Mercedes. Camila reconoció el nombre. Era su 6ª abuela por línea materna. Leyó la carta con manos sudorosas y sintió que el tiempo se detenía. La carta describía exactamente lo mismo que ella había estado soñando desde niña. Un eclipse, una cena servida, una desaparición y una advertencia. El linaje no se extingue por muerte, sino por olvido. Si sigues leyendo esto, ya lo has reactivado. Camila no durmió esa noche. Buscó en su casa la vieja caja que su madre le había prohibido abrir desde que era niña. Estaba en el closet bajo una manta. La rompió sin pensarlo. Dentro encontró retratos antiguos, cartas rotas y una cruz tallada en hueso. En su base, una palabra: memoriam. A la mañana siguiente, su madre la confrontó. No negó nada. Le habló por primera vez de una maldición que venía desde las montañas de Colombia, de una familia que se tragó a sí misma y de un pacto del que nadie escapa. Le suplicó que abandonara la tesis, que destruyera todo, que olvidara los nombres, pero Camila no pudo. Los sueños se intensificaron. Ya no eran fragmentos, eran recuerdos. Caminaba por pasillos antiguos, encendía velas negras, observaba desde una ventana una torre que nunca había visto, pero que conocía en lo profundo de su alma. En uno de los sueños, una mujer con su mismo rostro le decía: «Ya casi es hora». Camila comenzó a investigar más profundamente. Encontró que no era la única Ruiz de Cifuentes en México. En distintas ciudades, Querétaro, Guadalajara, Mérida, había otras mujeres con el mismo apellido, y todas compartían síntomas similares: terrores nocturnos, visiones repetidas, atracción inexplicable por árboles retorcidos y símbolos que nunca habían estudiado, pero sabían trazar con exactitud. Decidió reunirlas, formaron un grupo de estudio. Se enviaban cartas, grabaciones, extractos de libros malditos. Descubrieron que el símbolo del árbol invertido aparecía en todas sus casas, ya fuera en un espejo antiguo, una pared rayada por un niño o incluso una mancha en la madera que nadie podía limpiar. La marca estaba viva. La maldición seguía su curso. Una de ellas, psicóloga, sugirió un experimento: escribir cada una lo que recordaban de sus sueños y luego comparar. Lo hicieron sin consultar entre sí. Cuando se reunieron a leer, el texto era casi idéntico. Describían una cena, una figura de madera en el centro de la mesa, un brindis sin palabras y un susurro final: «La sangre aún canta». Fue entonces cuando entendieron que no eran descendientes de una familia cualquiera. Eran portadoras de una herencia sellada no con apellidos, sino con memoria. Una noche, Camila recibió una videollamada de una de las integrantes, Leticia. Temblaba. Decía haber visto a Pedro, un niño con ojos grises que la observó desde la esquina de su recámara. Estaba cubierto de ceniza. No dijo nada. Solo señaló la cruz de hueso en su altar. Luego, desapareció. El grupo entró en pánico. 2 semanas después, una de ellas fue hallada muerta en su casa.
No había signos de violencia, pero en la pared, escrita en ceniza, estaba la palabra devastatio. Las demás huyeron, se dispersaron, rompieron comunicación. Camila fue la única que no se detuvo. Decidió viajar a Colombia. Quería encontrar el lugar, el origen, el final. Pero nunca llegó. Su vuelo aterrizó en Medellín. Se hospedó en un hostal del centro. La última vez que alguien la vio preguntaba por un pueblo llamado Santa Inés del Rosal. Después, nada. Solo una nota en la habitación. Si lees esto, tal vez ya eres parte. Tal vez siempre lo fuiste. En 2023, una restauradora de archivos históricos llamada Diana Morales trabajaba en el fondo parroquial de la Arquidiócesis de Medellín, catalogando documentos olvidados. Su tarea consistía en limpiar, digitalizar y archivar sin preguntar demasiado. Pero un día, entre papeles polvorientos de bautizos y de funciones, encontró una carpeta sin fecha, con una inscripción apenas legible: Cifuentes, archivo restringido. Dentro, lo que parecía ser un simple árbol genealógico se transformaba en algo mucho más perturbador. Era un mapa de sangre. Cada generación marcada, cada nombre cruzado, cada símbolo repetido. Diana sintió una inquietud inmediata. Había oído hablar del apellido. Su abuela mencionaba a veces una tal tía Teresa, de la que nadie debía hablar. Intrigada, siguió las líneas hasta llegar al nombre de una mujer mexicana desaparecida hacía poco tiempo: Camila Ruiz de Cifuentes. Era su prima. Lo que Diana no sabía, lo que no podía saber todavía, era que ella también formaba parte de esa línea. Que su segundo apellido, omitido siempre en formularios y documentos, la vinculaba directamente a una historia sellada, no por la historia oficial, sino por el miedo. Esa noche soñó con una mesa servida, velas negras, vino oscuro, una figura de madera en el centro y una frase en el aire: el que recuerda, perpetúa. Diana intentó dejar los documentos. Habló con su supervisor, pidió cambiar de proyecto, pero el archivo fue transferido inmediatamente a la bóveda central. Semanas después, comenzó a recibir sobres sin remitente. Contenían fotografías antiguas. Una mostraba una casa que nunca había visto, pero que reconoció de inmediato: la Hacienda El Olvido. En la parte inferior, una inscripción: estamos aquí. Nunca nos fuimos. Diana decidió buscar ayuda. Contactó a un historiador especializado en linajes malditos, quien le confirmó que el apellido Cifuentes seguía generando patrones oscuros incluso fuera de Colombia. El árbol genealógico parecía un ciclo que se repetía: nacimientos sin causa aparente, muertes sin explicación, desapariciones en fechas clave. Y un símbolo que nunca dejaba de aparecer: el árbol invertido. Juntos lograron rastrear una nueva pista: un documento sellado que había aparecido en una parroquia rural de Antioquia, dentro de una caja metálica recuperada tras una tormenta. Lo que encontraron dentro fue definitivo: la última página del diario de Teresa Cifuentes. Datada el 3 de octubre de 1766, escrita con letra temblorosa y tinta rojiza, decía: esta será mi última entrada. El eclipse ha pasado. La cena fue servida. No sé si escapamos o si simplemente nos hundimos más, pero él ya está con nosotros. El devastador no exige almas, exige testigos. Alguien debe recordar, alguien debe mirar desde afuera. Si estás leyendo esto, no intentes salvarnos. No hay salvación para quienes fuimos ofrecidos, pero tú aún puedes elegir. Abajo una firma y una línea final: estamos aquí. Nunca nos fuimos. Diana cerró el cuaderno y comprendió que el ciclo no terminaría mientras alguien siguiera leyendo, mientras alguien pronunciara sus nombres, mientras alguien intentara entender. Pero también supo algo más: que la maldición ya no estaba contenida en una hacienda, ni en un espejo, ni en un archivo. Ahora vivía en la sangre dispersa por continentes, en los sueños de mujeres que no saben por qué despiertan llorando, en los susurros de niños que aún no saben hablar. Vivía en cada historia contada, y por eso decidió callar.
quemó los documentos, cambió su nombre, abandonó su carrera. Y se fue a vivir a un pueblo costero donde el viento no lleva ecos de montaña. Pero algunos dicen que, a veces, se la ve sentada frente al mar, mirando hacia el oeste, susurrando palabras antiguas que nadie reconoce, y que frente a ella, en la arena, aparece una figura de ramas cruzadas como un árbol sin raíz, porque aunque la historia parezca terminar, el final está servido, siempre lo estuvo. Gracias por ver este video. Si te impactó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más relatos profundos y perturbadores como este. Y ahora, haz clic en el video sugerido que aparece en pantalla, porque hay otros secretos esperando ser descubiertos.